Entonces, ¿cómo hago para tener más control en mi vida? Porque es súper curioso, porque las personas que más están obsesionadas con el control son las que menos tienen control. Bienvenidos estoicas y estoicos a Stoic Wisdom Podcast, su podcast número 1 en español de estoicismo en el mundo. Les saluda Gerardo nuevamente. Yo soy Yari. Y hoy estoicos tenemos a nuestro primer invitado en el podcast, Nicolás Argüello. Es una excelente persona, un increíble ser humano realmente que tiene muchísimo conocimiento en lo que viene siendo el control de la mente, el conocimiento del cuerpo y el cómo pues llevar una vida más sana, con mucho conocimiento de sí mismo y bien estar en sí con la naturaleza y nuestra espiritualidad. Pero bien, que les cuente un poco más, Nico. Nico, bienvenido. Muchas gracias, mis hermanos. Un gusto, un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Contarles un poco, tengo muchos años. Antes, cuando empecé a trabajar a los 17, actualmente tengo 27, me dediqué mucho a estudiar todo el tema de crecimiento personal, pero muy desde el tema de liderazgo, de finanzas personales, de aprender a vender, aprender a relacionarme como a nivel con las personas, pero no desde un punto de vista de conexión espiritual emocional, sino más que todo aprender a leer el lenguaje corporal, aprender, digamos, cómo hablar de la forma más eficiente para un tema de generar más ventas, más volumen, más dinero. Y por situaciones de la vida y cosas de salud que yo pasé, hace más o menos 4 años empecé en un intensivo de empezar a trabajar el otro área, que es el área espiritual, emociones, y ir adentro a la personalidad humana, a entender por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que motiva al ser humano y muchas otras cosas que he aprendido en este camino. Genial, bro. Qué bueno. No, y me gusta mucho el tema porque realmente eso es un principio estoico, justamente el buscar a nosotros como seres humanos esa espiritualidad en nosotros mismos, ese control de la mente, ese raciocinio, ¿verdad? Esa parte racional que tenemos como seres humanos, que pues normalmente por una predisposición, pues pongámosle normal, social, que tenemos todos desde que nos criamos, ¿verdad? En cierto estigma, pues no vemos como normal, ¿verdad? El trabajar en nosotros mismos o simplemente no lo tomamos por hecho que es algo que existe, ¿verdad? No sé vos qué opinás, Ari. Entonces, Nico, una cuestión que sí queríamos como explorar era cómo se relacionaban un poco los temas que vos tratás, ¿verdad? Que son muy similares a veces a lo que es el pensamiento estoico, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros pensábamos, tal vez, o yo suelo pensar, que el estoicismo pues es un poco más la exploración mental, ¿verdad? Y un poco más inclinado a la disciplina, pero me imagino que vos para alcanzar esa misma clase de resultados que son elevados y balanceados, ¿verdad? De tu propia manera, ¿verdad? Entonces tiene que tener como cierta relación o ciertas similitudes, ¿verdad? Entonces con lo que es el estoicismo, y eso es como algo que queríamos ver un poquito más. ¿Qué pensás vos sobre cómo...? Yo lo veo de esta forma, Ari. Si yo te digo, quiero llegar de aquí a Tailandia, ¿okay? Y yo les digo, ok, man, ¿cuáles son las opciones para llegar a Tailandia? Me puedo ir a pie, me puedo ir en motocicleta. Bueno, realmente si estás en Latinoamérica no es una opción, pero sí podría agarrar un ferry, sí, y irme en barco, lo que sea. Puedo irme en barco, puedo irme en avión, puedo irme en jet. Entonces, hay demasiadas formas de llegar a Tailandia, unas son más rápidas que otras, unas son más efectivas que otras, pero al final todas te hacen llegar. El estoicismo es extremadamente poderoso y realmente es una forma de ver la vida, ¿verdad? Correcto. Entonces, al final del camino, todos los seres humanos buscamos lo mismo. Buscamos un cuerpo sano, tener una mente calmada, en paz y feliz, tener relaciones amorosas, sentir que estamos siendo útiles en este mundo, sentir que estamos sirviendo a algo más allá de nosotros mismos. De hecho, una de las características número 1 de personas que tienen depresión o cosas de este tipo es que están sobreobsesionadas con ellos mismos. Entonces, cuando nos salimos de nosotros mismos y empezamos a servir a algo más allá de nosotros, nos sentimos vivos.
porque conectamos con esa expansión que siempre estamos buscando como seres humanos. Entonces al final el estoicismo es uno de los caminos, para mí es uno de los mejores, pero pongámosle que esto es un avión, pero vos podés utilizar otras técnicas, otras herramientas para llegar a ese mismo lugar. Pero de las formas más hermosas de ver la vida, si me preguntan a mí, definitivamente es toda la filosofía y la sabiduría que el estoicismo tiene. A nivel de paz mental, de las cosas principales que el estoicismo enseña es, ok, tengo estos dos escenarios, ¿qué puedo controlar de ese escenario y qué no puedo controlar? Y suena demasiado como fácil, como sí, enfóquese en lo que puede controlar y lo que no puede controlar. Del dicho al hecho y mucho trecho. Pero es muy profundo, como que ahorita que estoy sentado acá, ¿qué puedo controlar? Puedo controlar que está lloviendo, que no está lloviendo, ay, qué triste que está lloviendo. Pues no lo puedo controlar, entonces, pero sí puedo controlar cómo voy a ver la lluvia. Que es lo que dicen casi todos los filósofos principales. Es, no importa lo que sucede, no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar ante eso que sucede. Entonces, como, ¿me entendés? Se murió mi abuela, me gané $100,000, me diagnosticaron esta cosa en el doctor, me subieron en el trabajo, tuve mi primer cita con esta mujer, con este hombre y me fue increíble. Lo que viene después de qué significa está en nuestro control. Correcto. Yo puedo decir si eso es el principio o es el final. Esto es bueno o es malo. Porque para la naturaleza, para la divinidad, para todo lo que existe no hay nada ni bueno ni malo. Para un árbol, el hecho de que esté lloviendo no es ni bueno ni malo, nada más es. Es correcto. Sí, es cuestión de perspectiva, por así decirlo. Y Correcto. eso es lo que está dentro de nuestro control. Entonces, a nivel de control mental y de estrés, hay pocas prácticas tan poderosas como practicar principios estoicos, como lo que ustedes van a enseñar en este podcast y enseñan y viven en su día a día, que es enfocarse en lo que podemos controlar. ¿Y qué significa eso? Totalmente. Otra cosa que estábamos pensando es que también tiene como un cierto aspecto de espiritualidad y pensamos que eso también es algo muy importante, no solamente en cómo, digamos, uno cuida su cuerpo, ¿verdad? Sino también cómo uno logra tener cierta espiritualidad como para manejar un poco la mente, ¿verdad? Y entonces eso, al final todo se complementa, ¿verdad? De una sola cosa. Sí, y eso, complementando lo que decías, Nico, me parece muy importante el denotar ese principio estoico, ¿verdad? Que es controlar lo que es controlable, lo que es controlable en nosotros mismos. Porque algo que nos gusta mucho del estoicismo y algo que siento que se correlaciona mucho con esa paz interior, ¿verdad? Ese conocimiento propio de nosotros mismos, es el entender que digamos, no es, como decías, el único camino, pero sin este principio estoico, normalmente reaccionamos muy efusivamente a todo. Todo nos da muchos triggers o muchos como desenlazantes, ¿verdad? De emociones. Justamente ese control emocional sobre esa situación, sobre que pueda pasar literalmente algo que cualquier persona, ¿verdad?, lo sacaría de sus casillas y vos poder quedarte lo suficientemente tranquilo, pensar racionalmente y decir, ok, ¿cómo soluciono? No hay ninguna como chispa de, me voy a enojar o me voy a molestar, ¿cómo me frustra? Ok, sí, podemos sentir. Y de nuevo, como lo hemos dicho en otros episodios, el estoicismo no erradica las emociones, sino que nos permite controlarlas, ¿verdad? Porque la emocionalidad, somos seres emocionales, eso no se va a quitar en nuestro ser o en nuestro chip, pero cómo podemos tener ese filtro, ¿verdad?, de emocionalidad, en donde tal vez quiero estar más presente aquí ahorita, entonces quiero sentirme un poco más, abrir un poco más ese filtro de felicidad o de estar presente. Como tal vez en otra instancia, para lo que alguien puede ser muy triste, por ejemplo, para nosotros puede ser muy neutral. Y no es como que queramos quitar esa emoción de esas situaciones, pero es que es lo más óptimo, es como lo veo un estoico, ¿verdad? No sé vos qué pensás al respecto como de esa parte, como el control emocional en sí, ese output en nuestras decisiones. Hablemos del control en general. ¿Okay? ¿Cómo hago yo para sentirme más en control en mi día a día y tener más creencia? Por ejemplo, mucha gente cree que su economía no está en control de ellos.
Mucha gente cree que su salud no está en control de ellos, que son temas de azar, de genética. Nací en una familia que no tenía tanta plata. Mi papá tuvo cáncer a cierta edad, entonces yo probablemente voy a tener cáncer. Siempre he sido gordo, o en mi familia siempre ha venido obesos, o siempre he sido delgados, en mi familia siempre he sido delgados. Entonces el control yace en la historia que yo me digo a mí mismo de por qué estoy a donde estoy, basado en lo que he vivido en el pasado, en las experiencias pasadas, en lo que yo llamo el mapa de radar. Entonces mi mapa de radar me dice que $10,000 al mes es mucha plata, porque mi papá lo máximo que ganaba eran $8,000 al mes. Mi mapa de radar me dice que una persona con salud hace ejercicio 3 veces a la semana, porque mi mamá hacía ejercicio 3 veces a la semana. Entonces, ¿cómo hago para subir o crecer ese mapa de radar o subir ese nivel de creencia en mí mismo? Empezar a tener responsabilidad radical, que es lo que el estoicismo enseña de forma consistente. Correcto. Si esa cosa pequeña es mi responsabilidad, puedo hacer algo al respecto. Ujú. Pero si no es mi responsabilidad, no puedo hacer nada al respecto. Entonces paso de ser un héroe a una víctima. Entonces, ¿cómo hago para tener más control en mi vida? Porque es súper curioso, porque las personas que más están obsesionadas con el control son las que menos tienen control. Y la gente que más relajada está en el control, más control tienen en su vida, más orden tienen en su vida. Entonces, ¿cómo hago para tener más control en mi vida? Principio estoico, lo decía Séneca, tratamos al cuerpo de forma fuerte para que no le juegue pasadas a la mente. El cuerpo es como un animal salvaje. Si yo no lo entreno y si yo no lo preparo para ciertas situaciones, siempre me va a estar pidiendo comida, sueño, sexo, cualquiera de las cosas que van en nuestra biología del día a día. Entonces, entre más balanceado está mi cuerpo, menos le va a estar mandando señales a mi cabeza de que necesito tal cosa, o quiero esto dulce, o voy a entrar en mi celular todo el día, o voy a empezar a ver pornografía. Sí. Entonces, ¿cuáles son las claves para tener más control? Controlar tu cuerpo. Los impulsos. ¿Cómo hago para controlar mi cuerpo y tener más balance? Principios fundamentales de la salud. Alimentación, empezar a comer mejor, cuidar tu cuerpo, comer comida de verdad. 2, priorizar el sueño. Dormir mejor, dormir tus 8 horas, tener una rutina de sueño. Balancearte en ese sentido, porque una persona que duerme 8 horas de forma consistente, todos sus niveles hormonales va a estar mejor, su claridad mental va a estar mejor. ¿Quién soluciona mejor un problema? ¿Alguien que durmió 8 horas o alguien que durmió 6 horas? Supondría que durmió 8 horas. Claro. Si es la misma persona, el que durmió las 8 horas. Sí, total. Hacer ejercicio, no necesariamente es el gimnasio levantar pesas, pero es movilizar tu cuerpo. A los estoicos les encantaba caminar. Sí, cierto. Caminaban tieso y parejo, salía a caminar, ojalá descalzo. Tenía más conexión con la tierra. Principio estoico también, muchos de los estoicos pasaban conectados a la naturaleza de una u otra forma. Sí. Eso es cierto. Una de las cosas que eso me recuerda ahora que lo decís es que, bueno, a fin de cuentas, era en los tiempos de los griegos y los romanos eso. Entonces ellos tenían los saunas, una forma de tratar el cuerpo, ¿verdad? Y entonces de eso me recuerda como uno trata hoy en día, digamos, el cuerpo por medio de estos tratamientos térmicos. Vos has visto con agua fría o con agua caliente. Termogénesis. Exactamente. Ujú. Y entonces yo pensé, es como, si vos lo pensás como tal, ves que no vale solo tener la licencia, vale tener también un carro que puedas manejar en buen estado, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas veo que ese es como el balance que muchos de ellos buscaban, digamos, tener. Y entonces, para mí eso es uno de los enfoques más interesantes en realidad de Marco Aurelio, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces que buscaba como ese balance, digamos, con la naturaleza, Claro. ¿verdad? Entonces yo digo, son muchos los beneficios en realidad que salen de eso, digamos, de no solamente comida natural, ¿verdad? El contacto con el agua y el contacto en general con la tierra, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, hay mucha conexión definitivamente. Entonces, De hecho, un punto que me gustaría agregar a lo que estabas diciendo y correlacionado a lo que decías, Nico, también es ese principio estoico de la naturaleza, digamos, cómo el estoico va muy en pro a lo que la naturaleza le da, no va en contra de esa naturaleza. Y de hecho hay una metáfora que
Marco Aurelio da en su libro Meditaciones, que dice, ¿verdad?, cómo en esa montaña va bajando el agua, ¿verdad? Y el agua no va creando un trecho, ella simplemente va pasando por encima de ramas, por encima de rocas y va haciendo. Total. ¿Verdad? Y yo siento que es un principio también muy correlacionado a esa manera en la que vos ves también como el vivir, ¿verdad? Ese día a día en conexión con la naturaleza, porque eso tan simple, pero no tan obvio para todo el mundo, realmente tal vez que no se habla mucho como el estar descalzo en la tierra, ¿verdad? Como tal, como eso te ayuda a liberar un montón de cuestiones químicas en el cuerpo que realmente, pues, me dirás vos, no conozco mucho las partes técnicas, pero como la naturaleza ya nos da las respuestas y como tal vez hemos creado muy artificialmente todo y ya desde un inicio todo ya estaba, sí, ¿verdad? Totalmente. Y eso que dicen ustedes es mágico, y para cerrar el punto es, entre más balanceado está tu cuerpo, entre más estable está tu cuerpo a nivel eléctrico, a nivel mineral, a nivel de aminoácidos, a nivel de nutrición, más calmado está, más control vas a sentir. Entre más control sentís de vos mismo, menos estás buscando controlar el mundo alrededor tuyo. Entre menos estás buscando controlar el mundo alrededor tuyo, más feliz sos, más tranquilo estás, más paz sentís en tu día a día. Es muy cierto, y me encantaría pues compartirles también una experiencia personal, que creo que esto muchas personas se van a sentir también relacionadas con esto. Yo antes de conocer el estoicismo era tal vez una persona muy inquieta, muy ansiosa, ¿verdad? Y yo decía, qué extraño, ¿qué medicina ocuparé para calmar eso? O será que pues, no sé, ocuparé algo más por ahí que las farmacéuticas me puedan dar o así para poder dormir tranquilo, para poder trabajar más enfocado además. Y conocí el estoicismo y conocí el cómo poder controlar mi mente, que ya en mí está todo lo que ocupo para poder erradicar la ansiedad, poder estar más en sintonía conmigo mismo, el controlar y poder erradicar esos impulsos. Y como obra de arte así, y magia, dejé de tener ansiedad, dejé de tener como esos impulsos como emocionales que podía tener cierta situación que me molestaba mucho esto, que era muy efusivo o estaba muy a flor de piel, ¿verdad? Esa emocionalidad, y comencé a darle más bien ese enfoque más de, ok, esta situación es X, Y, Z, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo solucionar? Si amerita mi emocionalidad en ese momento, ¿sabes? Como estar en esa tercera persona es lo que yo creo que muchas personas no logran ver en su día a día, ¿verdad? Y que siento que beneficiaría mucho porque te permite darte esa autocrítica en cómo ir creciendo. No sé cómo lo ves esa parte. Mira, no, 100%, o sea, ¿cómo se llama el libro de Marcos Aurelio? ¿Cómo se llama el libro? Meditaciones. La palabra meditación, ¿qué significa? Meditación significa familiarizarte con, es entrar en atención. Entonces esa práctica que vos hablas de entrar en tercera persona y observar, sí, y separarse, es de las cosas más mágicas que puedes hacer, porque ¿cómo haces para saber que estás en el programa si seguís en el programa? Sí. Para saber que estás en el programa tenés que salirte del programa. Para poder ¿Cómo verte, te claro, salís del programa? ¿Cuál es el programa? El programa es el cerebro acá, con alguna práctica meditativa o espiritual que te permita observarte. Claro. Ok, ahora me gustaría hacerte esta pregunta, Nico. ¿Cómo ves vos la parte de la optimización del cuerpo? Voy a poner el siguiente escenario. Digamos que soy una persona, un adulto joven que toda su vida pues realmente no tuvo una destreza en comprender por su familia tal vez o demás, su ambiente, de qué es comida sana. Siempre pues comió mucha comida chatarra, además tal vez de vez en cuando hacía un poco de ejercicio en el colegio ahí, ¿verdad? En las clases de educación física y tal vez en la U ahí porque caminaba un rato y está pensando en, ok, quiero cambiar mi vida, quiero optimizar mi cuerpo, y ya está trabajando un poco y optimizando su mente con la parte del estoicismo. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que optimice su cuerpo? Número 1, agarre un lápiz y un papel y escriba sus 3 metas más importantes en este momento de tu vida. Okay. Las 3 más importantes.
Ya sea más dinero, ya sea una relación, ya sea algo relacionado al negocio, ya sea relacionado a algo sentirte importante, ya sea comprarte algún logro material. Y podemos hacer un ejercicio profundo, pero fuera de eso, en esas metas probablemente esa persona va a estar algo relacionado a la salud. Sí. El deseo o algo usualmente viene por el contraste, por la falta de. Entonces, cuando alguien desea algo profundamente es porque está sintiendo el contraste de lo que no tiene. Un ejemplo. Cuando yo me quiero poner una chaqueta. No tengo frío. Cuando hace frío, digamos. Cuando quiero comer. Cuando siento hambre. Entonces, si probablemente en tu vida vos ya llegaste a ese punto donde quiero hacer el cambio, ok, anotá en lápiz y papel, ¿cuál es el cambio que quieres hacer? ¿Cuánto peso quieres perder? ¿Cuánto músculo quieres ganar? ¿Qué tipo de cuerpo quieres tener? ¿Qué tipo de energía quieres tener? Anotalo. Después de anotar, ¿por qué? ¿Por qué lo querés? O sea, ¿cuáles son los motivos y las razones por las cuales vos querés lograr eso? ¿Y qué va a cambiar en tu vida una vez que hagas eso? Entonces ya sé qué quiero, ya sé cuál es mi Roma. ¿Qué hago ahorita? Le estoy dando gasolina a razones poderosas para nunca abandonar y siempre llegar a Roma. Lo más importante es el qué y el por qué. Ok, claro. El cómo es terciario. Hay miles de formas de llegar a Roma. Pero una vez que sé cuál es mi Roma y por qué quiero llegar a Roma, todo lo demás se hace fácil. Las personas, los libros, los podcasts, los entrenamientos, las mentorías que te van a ayudar a llegar a Roma van a aparecer. La gente cree que necesita tomar una decisión, la gente cree que necesita plata para tomar una decisión. Sí. Es como que lo fundamental es más bien la decisión o digamos esa importancia, por así decirlo, para ese objetivo y no tanto como decir, es que ocupo ciertos recursos. Sí, es tomar esa decisión y como digo yo, en el camino ir viendo cómo ir construyendo ese rompecabezas, pero tomar la decisión y que no todo va a ser perfecto para tomar la decisión. Una vez que vos tomas la decisión de que quieres comprar tu casa, la plata aparece, los préstamos aparecen, las circunstancias aparecen, pero la gente se espera a que la circunstancia ideal se presente para actuar. Por lo tanto, nunca se presenta. Y a veces ni aún así, porque les llega y dicen, too good to be real, ¿verdad? Y ni aún así se la creen, ¿verdad? Es curioso. No, una cuestión que justo vi hace tal vez un par de horas, hace unos días, yo no sé si fue ayer o antier, fue que era como un consejo, digamos, para la gente que está como queriendo buscar pareja para casarse y todo eso, ¿verdad? Pero hay alguien que decía, no me acuerdo en qué tipo de podcast fue particularmente, de esos en Estados Unidos y todos esos, ¿verdad? Que decía que tal vez no es la idea lo mejor como que uno va explorando en el dating, ¿verdad? Sino para buscar con cuál es el mejor postor para con quién casarse, ¿verdad? Sino que más bien cuando ya tiene decidido casarse, ¿verdad? Entonces ahí va apareciendo, ok, ya sé quién que debe tener esto o lo otro, y ya sé cómo debo comportarme yo también, digamos, en esos casos, a pesar de que en ese momento yo tal vez no sea la mejor versión de eso, pero en el momento en que ya me decidí que, ok, creo que ya estoy listo para casarme, entonces ya ahí sí las cosas como que se van alineando un poco más, ya uno empieza a tener como más juicio, se puede decir, tal vez. Entonces es como se va viendo la cuestión. Entonces yo pienso, tal vez no es tanto como una cuestión de los recursos claramente siempre van a ser necesarios, pero lo fundamental parece ser más que todo pues el estado mental de uno respecto, o esa relación que uno tiene con ese objetivo, ¿verdad? Vos lo pensás así, me imagino. 100%, les voy a dar un tip del $1,000,000 para los que están buscando pareja. Primer paso es decidir. Y el segundo paso es, siéntese con un papel y lápiz y quiero que me describa a la persona sus sueños. Descríbamela. Hace ejercicio 4 veces a la semana, prioriza su salud, es una buena hija o es un buen hijo, es respetuoso, es tolerante, siempre digamos, prioriza el bienestar de ambos, siempre está trabajando por... tiene metas financieras, tiene claro qué es lo que quiere, por qué lo quiere. Todos anoten en un papel. Agarren esa lista y véanla.
Y una vez que tengan lista su persona ideal, la pregunta es, no cómo hago para atraer a la persona que quiero. ¿Cómo hago para ser el tipo de persona que atrae a esta persona? ¿Y cómo lo haces? Convirtiéndote en lo que querés. Correcto. Pues es algo que me resuena un poco como algo que había escuchado de Jordan Peterson. Jordan Peterson Sí. creo que suele hablar un poco sobre eso en sus charlas sobre el matrimonio y todo eso, ¿verdad? Que es un poco más que lleva a cómo soy, ¿verdad? La gente no atrae lo que uno quiere. Ujú. La gente atrae lo que uno es. Entonces, para cerrar con la idea que me preguntaste, pues, ¿cómo hago para ya tomar los pasos a un mejor cuerpo, una mejor mente? Número 1, definir lo que querés. Número 2, por qué lo querés. Y número 3, que es el menos importante, es el cómo. Es agarra un libro, empieza a educarte. Agarra podcast y empieza a escuchar. Reunite con personas que saben del tema. ¿Me entendés? Aprende de la comida, de dónde viene, qué es orgánico, qué no es orgánico, por qué el sol, por qué asolearse, por qué dormir, por qué el movimiento, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona el sistema linfático, Sí. por qué respirar por la nariz. ¿Me entendés? Cómo literalmente poner los pies en sacate durante media hora me cambia todo el cuerpo a nivel inflamatorio. Empezá a aprender del tema. Porque entre más conocimiento tenés, más bases tenés para accionar. Correcto. Y todo eso como afecta un poco también nuestras relaciones con las personas. Entonces, 100%. Pero, como les dije, el cómo no es lo más importante. ¿Qué y por ¿Qué y qué? por qué? ¿Cómo llega después? Sí, porque el qué y por qué genera ya tener una claridad para poder tomar acción. Majera, ¿cuánta información hay allá afuera para perder peso? Mari, ¿cuánta información hay allá Ahora. afuera para hacer dinero? bueno, sí, buen punto. Brother, ¿cuánta gente tiene plata? Bro, ¿cuántas personas están bien físicamente? ¿Ustedes creen que el problema allá afuera es falta de información? No. Nos falta información. nada. Ese es el problema. El problema es un tema de qué y por qué y un podcast que podemos hablar durante horas que es genuinamente el trabajo de la mente subconsciente, Sí. de la identidad y otras cosas más, que de hecho practicando principios estoicos, eso te va a forjar y te va a ayudar a avanzar hacia ese camino. De hecho, el tema que me gustaría que siguiéramos, y me encantó ese wrap-up, pues, esa conclusión, porque es muy cierto. Realmente ese trabajo, como decís, ¿verdad? Podemos irnos horas en hablar del subconsciente y cómo eso afecta, ¿verdad? Nuestra vida en general, ¿verdad? Me gustaría que siguiéramos sobre esa misma línea, hablando de cómo, porque es algo que yo me he pensado mucho desde que aprendí el estoicismo, es cómo cambiaría la vida de un adulto joven si le hubieran enseñado preceptos estoicos desde que era niño. ¿Qué tan distinto en esta época moderna, verdad? Porque bien, pues podríamos haber visto tal vez en aquellas épocas de Marco Aurelio, de Séneca o de Epicteto, que pues ya era algo normal, era el común vivir, pero ahora que es algo tan raro, tan que realmente casi nadie ha escuchado esa palabra, estoicismo. Tal vez practican una que otra de esas virtudes, pero no saben que existe una teoría detrás. ¿Cómo crees vos que si tal vez el Nico de 10 años hubiera aprendido o hubiera tenido una apertura a este tema, qué tan distinto crees que podría ser hoy? O sea, dependiendo quién me lo hubiera enseñado y todo, pero sí, o sea, la mente subconsciente que dicta absolutamente todos nuestros modelos mentales de una relación, del dinero, de los negocios, de las relaciones interpersonales, de relaciones familiares, se construye de 2 a 7 años por un estado cerebral que nosotros manejamos en esa edad que se llama teta. Somos completamente programables, es el estado imaginativo máximo. Entonces, o sea, literalmente cualquier persona que en esa edad hubiera practicado cualquier tipo de estos principios sería literalmente una persona imparable. Sí. Una base así como muy fuerte. porque Total, es como total, o sea, muy adentro. total. Y vamos a ver, es una frase súper famosa, pero hay 2 momentos para plantar un árbol. El mejor momento fue hace 10 años, 20 años. Y el segundo mejor momento es ahorita. Entonces, definitivamente, ahorita que estás viendo eso, dices, ay, puchica, yo de 2 a 7 años, ¿me entendés? Pasé estas cosas y mis papás siempre quisieron en pobreza, por eso es que nunca tengo plata, por eso es que nunca logro nada, por eso es que siempre procrastino.
no es para utilizarlo de excusa, volvemos a lo mismo del héroe y la víctima. Si decís, es que es culpa de los 2 a los 7 años, listo, no vas a poder hacer nada al respecto. Sí. Pero si decís, ok, más bien, ya entiendo el por qué soy así, ahora lo quiero cambiar. Decido cambiarlo, decido trabajar. Ahí es donde cambia todo. Total, de hecho, ahora que decías eso, me acordé de una frase que había escuchado que me gustó mucho, sobre también una actitud estoica, que es responsabilizarse, y esto nos pega mucho en el ego, ¿verdad? Esto que voy a decir, responsabilizarnos hasta de las cosas que no están en nuestro control. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo. Digamos que voy en el carro, ¿verdad? Voy manejando, tarara, y alguien me choca por atrás. Ok, realmente pues yo no tuve mucho input ahí, ¿verdad? Y pues me pegó el de atrás porque venía muy rápido, yo venía frenando bien, se puso en rojo y en fin, ¿verdad? Entonces, tengo yo la opción, bueno, y ahí voy a poner 2 ejemplos. Tengo la opción yo de salir eufórico, molestísimo, gritarle a tal vez una señora mayor que estaba ahí, que simplemente tal vez le costó el tiempo de reacción y no frenó y nos chocó, gritarle, decirle, pero señora, ¿qué le pasa? ¿Dónde compró la licencia? ¿Verdad? O bien, me quito, me desabrocho el cinturón, me bajo, veo primero cómo está la señora, veo cómo estoy yo, estoy bien, ok, voy a ver cómo está la otra persona, porque lo material termina siendo algo secundario, voy a ver cómo está esa otra vida, ¿verdad? Ese precepto de naturaleza, de buscar, ¿verdad?, ese bien común, y vemos que cómo solucionamos, ok, al final, tenés seguro que hay todo bien. Esa es una parte que quería comentar, y la otra es si yo no hubiera si para evitar ese choque, pude haber tal vez salido 1 minuto antes de mi casa, para haber pasado 1 minuto, que me hubiera dado ese minuto de tiempo para pasar el semáforo y que no me hubieran chocado. No sé si me voy a entender como en ese punto, esa responsabilidad sobre esas otras cosas, para también, vamos a ver, crear ese sentido de comprensión como a nivel general. No sé cómo lo ves. Albert Einstein, que es el rey, el papá de la vibración, física cuántica y todo esto lo habla. Ese es un universo vibratorio, todo es vibración y lo similar se atrae. Si yo me baso en esa premisa, sin hablar de la ley de la atracción, y no me voy a poner en la ley de la atracción, hablemos en la ley primaria, que es la ley de la vibración. En este momento, Hera está emitiendo una vibración electromagnética que sale de su cuerpo durante todo el día, vos también. Esas frecuencias son medibles a nivel de electricidad, a nivel de hertz, a nivel de muchas cosas, son completamente medibles. Si vos salís de tu casa y alguien te choca, sí es responsabilidad tuya. Porque vos atrajiste ese escenario a través de tu vibración. Correcto. Vos puedes decir, no, yo no estaba pensando en el choque. Sí, pero estabas pensando en algo vibracionalmente bajo y el universo, en sus circunstancias perfectas vibratorias, mandó un escenario equivalente vibratorio. Es que yo no estaba pensando en enfermarme de no sé qué. No, pero tu vibración bajó para que el universo te diera tu equivalente vibratorio. Correcto. Oro atrae oro, plata atrae plata, bronce atrae bronce. Bronce no trae oro, plata no trae oro. El equivalente es el equivalente. Entonces, si yo vivo bajo esa premisa, yo sé que todo lo que yo tengo en mi vida, el patrimonio actual que tengo, la salud física que tengo, las relaciones que tengo, los negocios que tengo, el lugar a donde vivo, lo que sea el día de hoy, cómo se ve mi cuerpo, todo es mi responsabilidad. Perfecto. Y si no es mi responsabilidad, entonces no lo puedo cambiar. Correcto. Y le agrego, perdón que te interrumpa, y le agrego a justamente, como lo dicen los estoicos, el que yo me haga responsable sobre mis acciones, sobre mis decisiones, sobre, como decías, mi patrimonio, mi salud, mi cuerpo, es porque está en mi control. Al yo ver todo que está en mi control, en ese sentido, vamos a ver, lógico y racional, ¿verdad? Vivo en una frecuencia, en una vibración alta, porque siento que, yo puedo conquistar este día, me voy a levantar hoy, voy a meditar, voy a decir, hoy va a ser un excelente día. Agradezco por tener vista, agradezco por tener mis pulmones funcionando, por tener comida en mi alacena, tener un techo. E iniciando con esa vibración de agradecimiento, de abundancia, no puedo esperar a traer menos que eso, ¿verdad? Pero muchas personas llegan y tal vez nos escuchan y dicen, eso es imposible, son coincidencias, es suerte.
¿verdad? ¿Qué le dirías vos a una persona que nos escucha y dice que eso es suerte? Con todo el amor del mundo, ¿cuáles son los resultados en tu vida? O sea, recibimos consejos todos los días, de personas que no están a donde nosotros queríamos estar. Tu mamá te pasa recomendando de qué hacer de trabajo. Ella no sabe qué es lo que te gusta. O no tiene una idea. O tiene un modelo mental de cómo ella te quiere ver que bloquea tu genio interior. Bloquea tu capacidad de volar, de ser feliz. Porque siempre te está poniendo pesas en los tobillos porque quiere que ella sea como quiere que vos seas como ella te tiene en su cabeza. Claro. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Es muy sencillo. ¿Sos feliz? ¿Estás en paz? ¿Cuánta plata tenés? ¿Cuántas personas tenés alrededor tuyo que te aman? Vivís tranquilo, pones tu almohada en la cabeza y dormís 8 horas seguidas sin preocupaciones, sin estrés, sin celos, sin ira, sin apatía. ¿Cómo están tus resultados? Porque si todo en tu vida está perfecto y estás bien, tranquilo, keep doing what you're doing. Sigue haciendo lo que estás haciendo, no pasa nada. Pero si hay lo que no está bien en tu vida, la definición de locura, según Albert Einstein, es hacer lo mismo todos los días y esperar un resultado diferente. Entonces, ¿qué le diría yo a toda esa gente que ve eso y dice, como sí, pero es que a mí no me tocó así, o a mí me tocó muy difícil? Puchica, busque historias en el mundo de personas que les tocó difícil, que actualmente son felices, viven en paz, viven armoniosos, tienen una vida espectacular. Lea esas biografías para que tu modelo mental crezca. Y eso es cuestión de resultados. Totalmente. ¿Cuáles son los resultados en tu vida? ¿Me entiendes? Pero yo te puedo decir como, sí, paga ese curso de ventas para que aprendas a vender más. El curso cuesta $10,000. ¿Cómo 10,000? ¿Cómo voy a pagar yo $10,000? Entonces, ¿qué? Listo. Entonces, nunca vas a hacer más que eso, porque siempre lo vas a ver como mucho y nunca vas a dar ese siguiente paso. Sí. La grandeza está del otro lado del miedo. La gente cree que el tirarse al abismo, que no va a haber un vuelta atrás, pero es que la única forma de salir de donde estás es yéndote fuera de la zona de confort, es saliendo, es tirándose. Entonces yo te preguntaría, ¿cuáles son los resultados? Porque si estás feliz, estás tranquilo, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si tus resultados no son los ideales, hace algo diferente. Sí, completamente de acuerdo. Nada más para agregarle a eso, Nico, que me parece poderoso, ¿verdad? Totalmente, y tan cierto. Es también para lograr, ¿verdad? Vernos, ¿verdad? Las personas que nos están viendo y escuchando, vernos de esa manera, es también algo que dice mucho el estoico, que es ese quebrar ese ego, ¿verdad? El poder llegar y decir, ok, tal vez no estoy tomando las mejores decisiones hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy que me está impidiendo crear ese constructo, digamos, de eso que escribí, como decías vos? ¿O por qué todavía no llego a ver esto que escribí hace unos años? Entonces yo me preguntaría, siendo ustedes también, ok, ¿por qué no he llegado a eso que escribí hace unos años? Me preguntaría, ¿qué he estado haciendo para cambiar mis patrones anteriores, para llegar a ese tipo de pensamiento, de accionar distinto, para atraer vibracionalmente esas oportunidades para que pudiese ir construyendo ese rompecabezas, ¿verdad? Y me gustaría, concluyendo con eso, bueno, no sé, Ari, si tenés algún comentario al respecto para terminar ese tema. Eso me llamaba mucho la atención, ¿sabes, Nico? Que es como la parte de cómo manejamos también las emociones. O sea, muchas veces la forma en que manejamos nuestras emociones es como también tenemos que ser un poco escépticos en ese caso, digamos. Y entonces pienso que la misma manera en que somos escépticos para nuestras emociones, o sea, más primitivas en el momento, digamos, como nuestras primeras reacciones ante un estímulo negativo, así como vos lo decís. De esa misma manera, al ser escéptico, es como también nos reprogramamos de todo lo que nos han estado enseñando y con lo que nosotros mismos nos convencemos. Entonces pienso yo que la misma manera que tal vez un choque o alguna emergencia o simplemente un susto, uno ya tiende a reaccionar inmediatamente ante eso, pero uno puede ser un poco escéptico, decir, no necesariamente sea lo que estoy pensando en este momento. Pienso que de la misma manera uno puede aplicar ese pensamiento, digamos, para las cosas que uno le repite muy seguido, digamos, como desde
la forma de ver el dinero y el trabajo en la escuela, como desde los valores de la familia, todo eso, los hábitos, ¿verdad? El tema es que si no tienes una práctica que te rompa tu patrón mental todos los días, si todos los días haces lo mismo, eso que vos decís de separarse, de ser escéptico, de ver, ok, siempre va a ser igual. Si yo me levanto todos los días y todas las mañanas hago lo mismo, voy a entrar en un programa. Pero si yo en la mañana, me cambié el cepillo de mano y me lavo los dientes con la izquierda, mi cuerpo es como, ¿what? Mi cerebro es como, ¿qué? Me obliga a estar presente lavándome los dientes. Como, mira qué lento es esto, mira esto. Me sacó del programa. Es como más efectivo. Es tener más fuerte. prácticas que me rompan mis patrones diarios para poder salir de eso y hacer esa práctica de separarme, de como ser escéptico. Porque si yo me levanto todos los días y siempre hago lo mismo, y siempre hago celular, siempre hago Instagram, es un piloto automático. Ni siquiera sé por qué es lo que hago, nada más entro en un programa. Porque nuestro cuerpo y nuestra mente subconsciente son nada más programas. Un NPC. Literal. Entonces la única forma de instalar un nuevo programa es rompiendo el patrón del viejo programa y empezando a instalar un programa nuevo. Programas algo distinto, básicamente, a lo que vos quieres construir. Exacto. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y siguiendo esa misma línea que yo estaba ya por meter, que era la parte de las emociones, me gustaría ver, Nico, cómo vos correlacionás ese resultado de lo que comúnmente conocemos sobre las emociones, que la tristeza es algo malo, que la felicidad es algo bueno, y bien cómo eso se correlaciona con las vibraciones que nosotros creamos, ¿verdad? Y qué resultados da esa correlación. ¿Cómo lo ves vos? Cada pensamiento que vos tenés, si ahorita pienso, por ponerles un ejemplo, $500,000, $500,000, y tengo una imagen en mi cabeza de $500,000, ese pensamiento tiene una frecuencia eléctrica, completamente medible. Todo lo que ustedes ven alrededor suyo, este jeans, la cámara que nos está grabando, ese par de zapatos, este reloj, lo que sea, alguien lo pensó en su cabeza y por eso está en esta realidad. Correcto. Vamos a pensar en el pensamiento. Tú, ese vaso que está ahí, esta la huepipa no, es parte de la naturaleza, pero todo lo que ustedes ven a su alrededor, alguien lo pensó en su cabeza. Sí. Ese es el poder del pensamiento. ¿Y qué es lo que atrae la vibración hacia mí? Las emociones. Las emociones son la frecuencia magnética que genera nuestro campo. Entonces una persona que está triste tiene una vibración X. Una persona que está en aceptación tiene una vibración X. Una persona que está en gozo tiene una vibración X, completamente medible. De hecho, hay un libro increíble que se llama Dejar Ir, de David R. Hawkins, un doctor famosísimo, que habla literalmente de las emociones y cómo cada emoción tiene una secuencia vibratoria distinta. Entonces, las emociones son todo, porque entre mejor me siento, más alto estoy vibrando. Entre más alto estoy vibrando, mejores resultados voy a tener en mi vida. Entonces, es aprender en mi vida y en mi día a día, ¿cómo hago para que sentirme bien sea fácil y que sentirme mal sea difícil? Eso es lo que yo siempre hago en mi día a día. ¿Cómo hago para que sentirme mal sea difícil? Claro. ¿Y cómo hago para sentirme bien sea fácil? Ejemplos. Tu casa. ¿Cuántos distractores tenés? ¿Tu refri de qué está llena? ¿De dulces o de comida de verdad? ¿Tu cuarto? ¿Está ordenado? Un principio estoico. ¿Me entendés? Ordene su cuarto. Si no puede, si su cuarto no está ordenado, nada de su vida va a estar ordenado. Sí. Es el ambiente, digamos. Ambiente. Tengo las cosas que me hacen sentir bien fácil, el libro lo tengo de la par, los zapatos de hacer ejercicio los tengo de la par, las pesas las tengo cerca o las tengo lejos. En mi carro tengo, digamos, la Coca-Cola ahí cerca o tengo la botella de agua. En mi WhatsApp, está lleno de grupos de WhatsApp de gente que nada más habla de estupideces y de noticias y de cuánta gente se ha muerto de COVID y de SIDA y de enfermedades, o está lleno de gente que quiere salir adelante, que está enfocada en ser mejor, en leer más, en aprender más, en cómo hago para servir a la humanidad, cómo hago para construir algo nuevo, como ustedes con este podcast. ¿Cómo está tu ambiente? Como que me quito, digamos, o me alejo de las cosas que, digamos, me hacen mal. Entonces, Brother, yo soy una persona que he trabajado en mi disciplina y en mi enfoque mental muy fuerte durante mucho tiempo, con muchas prácticas meditativas. Yo venía pues, donde meditaba 3 horas al día.
Y yo me meto a Instagram y si yo no me concentro, estuve 20 minutos viendo estupideces. No veo estupideces porque mi Instagram nada más está lleno de cosas positivas, pero aún así, casi nunca soy un mejor ser humano después de 20 minutos de haber estado haciendo así. Cada vez que bajo, dopamina. Entonces, ¿qué hago? Si no voy a trabajar, borro Instagram. Sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, diseñar tu ambiente para que sea fácil sentirte bien. Cuesta. Botar la comida basura cuesta. Salirte de los grupos de WhatsApp cuesta. Borrar redes sociales cuesta. Leer 5 páginas cuesta. Al inicio. Al inicio. Es por hábitos. Después, No, es pan comido porque te terminas creando, y a mí me gusta verlo así, sí, es pan comido porque yo voy a crear el hábito, porque yo quiero verlo de que va a ser sencillo. Si yo ya, antes de iniciar, predispongo que va a ser difícil, pues me va a costar. Y voy a querer devolverme a esos accionares, a esos hábitos que son que me llenan más, que me permiten segregar más dopamina, que ahí está el detalle. ¿Qué tantas personas, Ari, qué tantas personas, Nico, saben siquiera qué significa o qué es la dopamina en su cuerpo? Iniciemos por ahí. El entender el comprender que las redes sociales, que Instagram, por ejemplo, parte de los desarrolladores son psicólogos, psicología de colores, psicología de cómo mantenerte catchy, pegado todo el día. Porque al final, y esto es algo que a mí me encanta siempre compartir que tengo la oportunidad, es, si no estás pagando por ese servicio, vos sos esa paga. O sea, tu mente es lo que está pagando eso. tu energía. Tu energía es la Porque que tu está energía es pagando eso. tu atención. Correcto. Ellos están cobrándote para que utilices Instagram, te están cobrando con tu atención, con tu emocionalidad, con generarte, segregar dopamina, porque te tiraron un anuncio, y dices, ok, y me fui, te diste cuenta, pasaron 3 horas, literal, y dices, y ya te entra, si estás muy presente tal vez, te entra ese remordimiento, y dices, sí, perdí esas 3 horas en el día que pude haber estado leyendo, que pude haber estado organizando mi mes, que pude estar en el gimnasio, que pude esto y esto, ¿verdad? Entonces yo creo que también algo muy importante, agregándole a lo que decías y a esa correlación entre la emocionalidad y esas vibraciones es, ok, ¿quieres abundancia? Vibra alto, y como decías, busca que ese ambiente te genere vibrar alto. Si no estás vibrando algo alto ahorita, ve en tercera persona, en ese escepticismo, qué es lo que me está generando no estar ahí, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, no sé, Ari, si vos tenés algún comentario con eso. No, respecto a eso, no, pero sí, de fijo podemos ver la utilidad, es lo que pienso, digamos. Totalmente. Pues, ¿me entiendes? Que ese escepticismo, yo lo veo, no sé por qué, tal vez como ese escepticismo es lo que nos permite tanto, digamos, como ver las cosas desde otra manera. Y pienso yo que eso es lo que también nos abre, digamos, como a experimentar distintas emociones, distintas otras cosas completamente nuevas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, entonces no nos quedamos pegados en solo una frecuencia. Ok, me gustaría ahora que viéramos el siguiente tema. O bien, me gustaría principalmente, Nico, preguntarte o hablar de lo que llamamos en el estoicismo la eudaimonia, ¿verdad? Ese para las personas que no saben qué significa esto, ese es el propósito de vida, ¿verdad? Si yo te preguntara hoy, Nico, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cómo lo describirías? He tenido la bendición de tener una vida llena de contraste, en el sentido de una infancia muy intensa. Crecí con un papá con 4 diferentes enfermedades mentales, violento físicamente, violento emocionalmente, una casa, digamos, llena de caos. Mi mamá, que fue mi heroína y mi mentora durante muchos años, creció con una enfermedad muy complicada, que eso fue lo que me hizo entrar en el tema de salud y obsesionarme con todo el tema de salud. Y he tenido la bendición de económicamente ser muy próspero y seguir siendo muy próspero. Siempre he tenido un paradigma y un modelo mental muy fuerte del dinero. Nunca me ha hecho falta, nunca me va a hacer falta, y económicamente siempre voy a tener dinero. Y
he tenido la bendición de físicamente sentirme muy mal, de estar muy mal físicamente, de estar completamente en el suelo, de pasar, digamos, en lo que una persona considera normal a los 23, 24 años, full energía, full todo lo contrario, cero energía, cero testosterona, incluso cero erecciones, en la casa con temas de sistema nervioso. Y todo eso, todo ese contraste me construyó, digamos, de cierta forma, al día de hoy, a mi propósito de vida, el mío personal, porque para mí no hay un propósito de vida, es nada más lo que vos decides que sea tu propósito. Claro. Y para mí es ser útil. O sea, no sé si fue Alejandro Magno o cuál de los grandes que cuando se murió quería que le sacaran las manos de su ataúd y que lo caminaran enfrente de todo el pueblo para que vieran que el hombre con más poder en el mundo, cuando se iba, no se llevaba absolutamente nada de lo que acumuló. Como que lo llevaban doctores, creo, si no me equivoco. Sí, sí. Exacto. Sí, Y a mí me costó entender eso. O sea, yo tuve que comprarme el carro, tuve que comprarme las cosas materiales, tuve que hacer mucho dinero para entender que en mi caso no era ahí. Lo que me iba a llenar, lo que me iba a dar esa sensación de... no era eso. Y en este momento me iba nada más ser útil a nivel de todo el conocimiento, experiencia, valor, la cantidad de miles de dólares que he invertido en mi cabeza, en mi cuerpo, ponerlos al servicio de la humanidad. Mi propósito de vida actualmente es cualquier persona que pasa por mi camino, que es cercana a mí o que trabaja uno a uno o que recibe cualquiera de mis servicios, que su vida genuinamente cambie. Que su mente nunca sea igual, que su cuerpo nunca sea igual, que su forma de ver la vida nunca sea igual. Su forma de ver el dinero, de ver la comida, de ver las relaciones, de ver la espiritualidad, nunca sea igual. Ese actualmente es mi propósito de vida, es sentirme útil. Es que una persona se me acerque y me diga, Nico, o sea, soy yo de nuevo, ya no tengo ansiedad. Nico, soy yo de nuevo, ya no tengo cáncer. Nico, estoy haciendo $25,000 al mes con las cosas que me enseñaste. Ese es mi propósito, es literalmente ser útil. Eso es lo que me llevo, esa energía de haberle tocado la vida a otra persona. Wow, poderoso, estar al servicio de la humanidad. 100%. Me encanta completamente, justamente por eso, es igual, es un pensamiento estoico, es devolverle a la naturaleza eso que nos da, que nos dio la vida, ¿verdad? Y de hecho es uno de los valores por los cuales también nosotros hacemos este podcast, porque nosotros, al menos lo que a mí me cambió la vida del estoicismo, la manera de entender mi cuerpo, mi mente, mis relaciones con todo el mundo, sí, ¿verdad? Y ese estar al servicio, a mí personalmente, me genera muchísima satisfacción de ver cómo alguien llega y tal vez me da un comentario y me dice, Gerardo, ese pequeño video, ese reel que vi, me cambió esa manera de cómo veía, no sé, mi relación con mi mamá y ahora ya mejoró. Ese granito de arena para mí es mágico, la verdad. Y por eso nos llamamos también, bro. Sí, totalmente de acuerdo. Y Ari, no sé si vos quieres agregar algún punto. Sí, tal vez. A mí me parece muy admirable eso que contás, Nico, porque es justo lo que yo pienso como un ejemplo muy clave de un estoico, porque el estoico, a fin de cuentas, se hace como a punta de dificultades, ¿verdad? Y así se va forjando. Correcto. ¿Verdad? Entonces termina por básicamente terminar, digamos, su utilidad con la naturaleza y con el mundo a punta de qué es lo que le ha pasado, ¿verdad? Y entonces así es como dice, ok, ya sé entonces a qué me puedo dedicar, ¿verdad? Claro, totalmente. Entonces, bueno, con eso, Nico, me gustaría terminar por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, de verdad, el amplio conocimiento, el tiempo invertido acá con nosotros, porque sabemos que esto le va a ayudar a miles de personas que están allá afuera buscando tal vez una respuesta, que se encontraron ahí ese reel, ¿verdad? Que los llevó al YouTube y andan buscando esas respuestas, ¿verdad? Andan buscando esa ayuda, esa información. Y pues nada, estoicos y estoicas, pues agradecerles mucho por el tiempo en sintonía. Recordarles siempre, ¿verdad?, que se suscriban, que le den a la campanita de notificaciones para que sepan cuando tenemos un nuevo episodio. Recuerden que cada 15 días tenemos un nuevo episodio.
algún nuevo tema, alguna nueva guía estoica. Y recuerden, también si no pueden vernos en formato video, están en el carro, tal vez están ocupados, recuerden que ese tiempo lo pueden aprovechar. Pueden escuchar nuestro podcast en audio también en Apple Podcast o en Spotify como Stoic Wisdom Podcast. Y agradecerles mucho, que estén muy bien. Un gran saludo a la distancia. Hasta luego, estoicos.